Buenos días, qué gusto poder estar aquí y qué responsabilidad se tiene cuando se predica la palabra. Amén. Y la tenemos todos porque todos debemos ir y predicar el evangelio. Entonces, sí debo decir, es una responsabilidad. Y cuando trato temas, sobre todo dos puntos que voy a tratar hoy, pues tiene uno la gran responsabilidad de escudriñar la palabra para trazarla bien y que tengamos claro qué es lo que Dios nos enseña a través, en este caso de Éxodo 20:13, que es el sexto mandamiento ya. Esta es la enseñanza número 36 y dice: no matarás. Hace 8 días comenzamos a hablar de la primera definición o de la definición inmediata de lo que prohíbe este mandamiento, y es el asesinato, el homicidio premeditado. Por supuesto que la palabra de Dios prohíbe, condena que una persona dañe a otra persona hasta la muerte. Eso se conoce como homicidio, como asesinato. Aquí en nuestro país las leyes, si no me equivoco, ya me corregirán porque hace 8 días sí me corrigieron, se le llama al asesinato homicidio doloso, si no me equivoco, doloso. Y dejamos claro hace 8 días con la palabra de Dios que para el asesino Dios instituyó la pena de muerte, ejercida por una autoridad civil. No es para que la familia se vengue y tome venganza pues por cuenta propia. Vemos que es un mandamiento que protege esencialmente la vida del ser humano, que fue hecho a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Lo que Dios nos quiere dejar en claro es que matar o aún dañar o lastimar, lo vamos a ver en 8 días, a un ser humano es un grave atentado contra Dios y contra su creación más especial, el ser humano, que repito, fue hecho a su imagen y conforme a su semejanza, como ya lo estudiamos, para que le adore y para que tuviera una comunión con él. Nadie tiene derecho, de manera personal, de manera dolosa, a quitarle la vida a ninguna persona. La Biblia dice claramente en Génesis 9:6 que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será ¿qué? Derramada. Es decir, en el Génesis se establece pues la pena de muerte, porque la vida es un don de Dios que solo Dios puede dar y solo Dios puede quitar. Dice la Biblia en 1 Samuel 12:6 con toda claridad: Jehová mata y él da la vida. Así de claro. Y Dios, que es amor, con eso terminábamos con este ejemplo de amor tan grande, pero ejemplo de justicia implacable de nuestro Dios. Que Dios, que es amor, que Dios ejecutó con la pena máxima a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque su Hijo Jesucristo voluntariamente llevó el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53:5. Entonces, queda claro que Dios, que es amor, también es justo y ejerció la justicia contra el pecado en la persona de Jesucristo. De tal manera que cualquier persona que se tome de su gracia, que venga arrepentida delante de Dios y crea en Jesucristo, Dios le perdona. Pero que no crea nadie que, aunque rechace el evangelio, que no quiere arrepentirse, diga, pues Dios es amor, yo creo que a la mera hora me va a perdonar. Yo creo que a la mera hora, como Dios es amor, no va a enviar a nadie al infierno. El que no perdonó a su propio hijo, leíamos hace 8 días. El que no perdonó a su propio hijo. Él pues ejerció el justo castigo en Jesucristo, el que era el justo, dice la palabra de Dios, muriendo por los injustos. Ahí nos quedamos y yo quiero esta mañana ver, aparte del asesinato, algunas otras, digamos, otras
tipos de matar físicamente que no son el asesinato directamente. Es decir, además del asesinato, vamos a ver otros tipos de matar y sus consecuencias bíblicamente, porque no nada más se mata como asesinar con premeditación y alevosía, lo vamos a ver en la palabra de Dios. Pero antes de eso, quiero hacer esta reflexión que es muy importante. Ahorita vamos a entrar a los diferentes tipos de matar físicamente, además del asesinato, pero quiero hacer esta reflexión. Cuando hablamos de diversos temas de la Biblia, como la pena de muerte que hablamos hace 8 días, y cualquier otro concepto bíblico que Dios expone pues aquí en su palabra, ¿qué debe hacer el cristiano ante los diferentes verdades, conceptos que Dios nos ha dejado en su palabra? Aceptarlos total, plenamente y sin regateos. Miren, es obvio que cada uno de nosotros venimos de diferentes formas de ser educados en nuestro hogar, y si nos comparamos con otros países, pues somos muy distintos. Cada uno quizá viene de una religión diferente. Alguno quizá tenía una religión, alguno quizá tenía una filosofía. Somos influenciados antes de venir a Cristo, pues algunos quizá eran ateos, otros eran agnósticos, otros andaban en la metafísica, otros creían que veníamos del mono, y cada quien venimos de un trasfondo antes de venir a Cristo, que pues teníamos diferentes formas de pensar, teníamos convicciones. Hay gente que decía, no, mi convicción es esta, y con mi convicción me muero, así quiero llegar hasta que me muera. Entonces, por la vida que hemos llevado, por la educación que hemos llevado, por el país que hemos llevado, pues cada uno de nosotros venimos a Cristo con diferentes formas de pensar y diferentes convicciones. Entonces, ¿qué pasa cuando venimos a Cristo? Cuando venimos a la palabra de Dios, el cristiano tiene que tomar y aceptar plenamente las verdades bíblicas. Si Dios dice que se debe establecer la pena de muerte, el cristiano lo acepta. Hay países que la aplican, hay otros que no. Bueno, eso ya las autoridades darán cuenta, pero el cristiano acepta. Quizás alguno dice, bueno, es que pues a mí me educaron, a mí me enseñaron, es que en la escuela de derecho me enseñaron que cómo aplicar. Pero cuando uno viene a la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer? Aceptar plenamente el pensamiento de la palabra de Dios, que muchas veces era contrario a como venimos antes de conocer a Cristo. Cada quien vino con diferentes rollos en su vida, cada quien vino con diferentes maneras de pensar, pero el cristiano de a de veras viene, escudriña la palabra, y a veces nos sorprendemos, con que Dios dice esto, pues yo pensaba diferente, pero ahora que lo sé en la palabra de Dios, lo voy a tomar porque esta es la única verdad. ¿Me estoy explicando? O sea, todos veníamos con diferentes ideas, pero el cristiano, cuando viene a la palabra de Dios, debe hacer a un lado sus convicciones personales, sus ideas, sus pensamientos, y comenzar a aceptar y tomar en su vida plenamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos, es Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cuántas cosas no pensabas antes de venir a Cristo? Y ahora vienes y dices, mira cómo piensa Dios. Y el cristiano se suma, Señor, si tú lo dices, eso es. Sin cuestionar, sin regatear. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Y ahora miren lo que dice el 9. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros ¿qué? Pensamientos. O sea, nuestros pensamientos con los de Dios se quedan chiquitos. Dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que los vuestros. Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano cuando tiene una manera de pensar? Viene a la Biblia y se da cuenta que es diferente a lo que pensaba. Hace a un lado su pensamiento pequeñito y dice, no, yo estaba mal, y la palabra de Dios tiene totalmente la verdad.
Entonces a lo mejor alguien venía y con lo de la pena de muerte alguien venía sin Cristo y decía, pues yo tengo la convicción de que no debe existir, porque ¿cómo un gobierno va a asesinar o va a matar a un asesino que violó a 6 y mató a 15? No es posible. Yo pienso que con la cadena perpetua es suficiente. Bueno, de acuerdo a la Biblia, no. ¿Qué hace el cristiano? Hace a un lado su concepto y pone por encima de ello la palabra de Dios. Pero muchas veces sucede, ese es el problema, que dentro de la iglesia hay personas que se dicen cristianos que tienen pensamientos soberbios, que dicen, bueno, pues sí, Dios dice, pero yo pienso diferente. ¿Qué están diciendo? No, bueno, Dios, tus pensamientos son muy altos, pero los míos son más altos. ¿Por qué? Porque cuando cuestionamos y decimos, bueno, sí, Dios dice que no os unáis en yugo desigual, pero pues yo me voy a casar con una no cristiana porque pues la amo y el amor es de Dios. Entonces yo pienso diferente, yo pienso que ahí la Biblia como que, ¿qué está haciendo esa persona? Creyendo que sus pensamientos son más altos que los de Dios. El cristiano tiene que supeditar su manera de pensar a la palabra de Dios y para eso hay que estudiarla. Y hay que meditarla y hay que llenarnos de ella. Por eso dice Romanos 12 lo siguiente, fíjese lo que dice, 12:1. Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero vean el versículo 2, qué interesante lo que nos manda. No se conformen a este siglo. Aquí la palabra siglo se puede traducir como mundo. Y la palabra conformarse significa amoldarse. ¿Han visto, por ejemplo, que tú pones la gelatina en un recipiente cuadrado y qué hace esa gelatina? Toma forma cuadrada. Pero si la pones en un recipiente en forma de estrella, ¿qué hace la gelatina? Toma forma de estrella. Dice, ustedes no hagan eso con el mundo. No tomen las formas de pensar del mundo, no hagan lo que el mundo, ustedes no se amolden. Porque las formas de pensar y de actuar y de hacer del mundo son contrarias a la palabra de Dios. Por eso nos da la siguiente instrucción. Vean lo que nos pide, porque Dios ya conoce de dónde veníamos. Dios ya conoce los rollos que traíamos antes de venir a Cristo. Dios ya conoce todas las ondas en las que andabas. Dice, si no transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Ahí la palabra entendimiento, nous, en el griego significa formas de pensar, nuestro intelecto. Ustedes tienen que transformar su forma de pensar. Nadie diga, no, es que yo pensaba igual que la Biblia antes de venir a Cristo. No es cierto. Entonces dice la palabra de Dios, transformen su entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos manda? Transformar nuestro entendimiento. ¿Con qué lo transformamos? Con la palabra de Dios. El cristiano tiene que meditar, leer, dice la palabra de Dios, que en su ley medita de día y de noche. El cristiano lee, hermanos, lean la palabra de Dios cada día, medítenla, escudriñenla, léanla de principio a fin. Un día un hermano me dijo, ya la leí toda, ¿y ahora qué? Digo, ¿y cuánto entendiste? Hay que volverle a leer porque inclusive uno puede leer un pasaje y predicarlo y en un año yo puedo predicar ese otro pasaje y todavía el Espíritu Santo te da mayor entendimiento sobre su propia palabra. Pero necesitamos escudriñarla para empezar a sacar todas esas formas de pensar. Un día yo le dije a una persona que venía a la iglesia, que me decía, no, pues yo no estoy de acuerdo que la mujer casada se dedique al hogar, tiene que desarrollar, tiene que trabajar, para eso están las escuelas que cuiden a nuestros niños y una nana y ganamos. Le digo, bueno, esa es tu forma de pensar. La Biblia dice que la mujer casada se dedica al hogar, tiene un propósito, tiene una explicación y le comencé a comentar y al final me dijo, pues no estoy de acuerdo. ¿Qué está haciendo? Bueno, Dios dice, pero pues yo no estoy de acuerdo y entonces estamos en otro momento, es otro tiempo. Bueno, allá ello. Insisto, ya hablamos en su momento que hay circunstancias particulares donde la mujer tuvo que ir y trabajar y el marido no hizo nada, no dio golpe y la mujer pues tuvo que sacar a flote esa familia. Pues son las excepciones, pero a lo que voy es a esto. El cristiano tiene que llenarse de la palabra de Dios para empezar a conocer los pensamientos de Dios. Aquí está lo que Dios nos quiso revelar. Mucha gente cree que lo que Dios nos quiso revelar es que una persona se pare y diga, hermanos, Dios me dice, y se empiece a soltar una serie de rollos.
Cuando alguien dice, Dios me dijo, le digo, dime capítulo y versículo. No, pero es que me habló y me dijo que ¿dónde está? O fundamentame con la Biblia lo que dices que Dios te dijo. Porque este es el pensamiento de Dios. Esta es la palabra de Dios y necesitamos leerla, escudriñarla todos los días. ¿Por qué hay tanto cristiano con ideas y pensamientos contrarios a la palabra de Dios? Porque no la leen. Dice Colosenses 3:16, fíjense lo que dice. La palabra de Cristo ¿more qué? En abundancia. Aquí sí no aplica el dicho del mundo, todo con exceso. No, ¿cómo dice el dicho? Todo con medida, nada con exceso. Aquí no hay excesos. Ahora, claro, si estás trabajando y tu jefe, oye, necesito que me hagas este proyecto. No, estoy leyendo la Biblia. No, hay tiempo para todo, ¿no? Pero meditarla, levantarse, y Dios va a comenzar a transformar nuestra manera de pensar, que venía, repito, muy viciada por la vida que llevamos antes de Cristo, por lo que nos enseñaron, por lo que aprendimos, por la escuela, quizá por tu carrera. Necesitamos venir a la palabra de Dios. Y entonces vamos a conocer cómo Dios piensa. Entonces, cuando alguien sale, pues sí, Dios piensa así, pues sí, Dios dice, pero yo pienso de otra manera, bueno, esa persona, pues en realidad es una persona soberbia. Es un pensamiento aún satánico. ¿Por qué digo eso? Porque ¿quién fue el que quiso ser igual a Dios? Satanás. ¿Qué le dijo Satanás a Adán y Eva en Génesis 3:15? El día que comieran del árbol de la vida, del bien y del mal, seréis como Dios. Entonces, cuando alguien dice que piensa igual o mejor que Dios, pues ya perdió el piso. El cristiano tiene que venir a la palabra de Dios y aceptar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Es la palabra de Dios, ni más ni menos. Digo esto porque a veces nos encontramos con conceptos como la pena de muerte. Hoy les voy a hablar hacia el final, por ejemplo, de la eutanasia, que dice la Biblia, que podemos aprender de la Biblia, y el cristiano tiene que adoptar lo que dice la Biblia, tiene que aceptarlo plenamente, el cristiano de a de veras. Entonces, miren, van a ver por qué nos va a servir esto, porque esto debemos aplicarlo en cualquier concepto bíblico. Si no coincide conforme yo pensaba, el que está mal soy yo, no la Biblia. Porque mucha gente dice, bueno, eso dice la Biblia, se me hace que está mal. No está mal la Biblia, estoy mal yo y tengo que aceptar plenamente lo que dice la Biblia. Vamos a ver, ahora sí, a comenzar nada más con esta reflexión que quería hacer, que ya me llevé aquí 15 minutos. Vamos a ver por lo menos unas 4 o 5 formas de matar físicamente y qué dice la Biblia. Ya vimos asesinato y creo que ahí no queda duda, ¿no? Asesinato de manera premeditada. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver un primer caso. ¿Qué pasa cuando alguien mata por accidente? ¿Qué puede ser un ejemplo de matar por accidente? ¿Mande? Atropellar. Bueno, si atropella, si no vas borracho, porque si va borracho, no puede decir que es un accidente. Ahí incluso en México, cuando un borracho atropella, le llaman homicidio imprudencial. A que si uno atropella, imagínense que va alguien bien manejando y de repente una pelota y detrás de la pelota el niño, ¿qué fue eso? Es un accidente y lo atropella y muere. Vamos a ver, vamos primero a la palabra de Dios y que nos vaya dando respuesta, porque aquí no es asesinato. Y miren lo que dice la Biblia, Éxodo 21:12. El que hiriera a alguno haciéndolo así morir, él morirá. Esto habla del homicidio premeditado. Pero vean el versículo 13. Versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo señalaré el lugar al que ha de huir. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Estamos en el 13. Sino que Dios lo puso en sus manos. Esto de que sino que Dios lo puso en sus manos significa simple y llanamente, cuando uno estudia este texto, es que Dios está al control de todas las cosas.
A Dios no se le escapa nada, Dios está al control de las cosas, no hay nada que suceda sin el conocimiento de Dios. O sea, no quiere decir que Dios dijo, a ver, ahí te lo pongo para que me lo atropelles. No, pero está todo, absolutamente lo que sucede está bajo el conocimiento de Dios, o Dios lo permite o Dios lo hace. Entonces, esta expresión no significa que Dios, es que Dios me puso a uno para que lo atropellara. Dios no en ese sentido, el problema son las traducciones. Pero fíjense, lo que finalmente nos habla es de una muerte ¿qué? O de un homicidio accidental. ¿Y qué debería hacerse con el que mataba a alguien de manera accidental? Dice, ha de huir. O sea, córrele y ahí, escápate, ¿no? ¿Será eso? Vamos a la palabra de Dios, porque aquí apenas Dios estaba estableciendo su ley civil. Ya en Deuteronomio 19:2, fíjense lo que dice. ¿A dónde debería ir un asesino, un homicida de manera accidental? Te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y ahorita vemos qué tipo de homicida. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Fíjense que homicida sí tenía una pena. Ya no podía vivir en la ciudad. Tenían que llevarlo a esa ciudad de refugio. Ciudad, no casa de refugio, porque lo dicen, hay una secta aquí en Cuernavaca que da estudios y les llama hogares de refugio, creo, si no me equivoco. ¿Sí son hogares de refugio? No, aquí era una ciudad de refugio y dice, y vivirá ahí aquel que hiriere a su prójimo sin, ¿qué? Sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Y pone un ejemplo, miren cómo es Dios con peras y manzanas. Fíjense qué claro ejemplo nos pone. Dice versículo 5, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar la leña, y al dar mano el golpe con el hacha para cortar un leño, saltar el hierro, imagínense el hacha que trae el filo, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. ¿Qué fue eso? Es un accidente, imagínate. Digo, esto no es una actividad que hacemos hoy comúnmente, ¿no? Que diga, hermano, estaba cortando con el hacha. Pero dice, y si muere, fíjense lo que dice, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. O sea que no se le aplicaba, ¿qué? La pena de muerte, porque no era asesinato. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Creo que el ejemplo es muy claro. Fue un accidente y Dios estableció, mira, los vas a llevar a estos homicidas accidentales a una ciudad de refugio. ¿Con qué propósito? Número 1, proteger la vida del que mató sin querer matar. A ver, lo vamos a proteger. Llévalo a esa ciudad de refugio. Ahí no podía entrar el familiar ofendido y a ver, sal de ahí porque me voy a vengar. No podía entrar. Pero también está protegiendo a la familia del ofendido porque ellos sí podían cometer ¿qué? Asesinato, homicidio premeditado, en el coraje, en el deseo de venganza. Y finalmente vean cómo Dios protege a ambas partes y establece sus ciudades de refugio para el que mata de una manera accidental. Entonces ustedes ponían ahorita el ejemplo, pues el que va en un coche manejando, se le atraviesa un niño y no lo vio, pues es un accidente. Y quizá un accidente puede ser que a lo mejor, no sé, ¿qué puede ser? A mí se me van los ejemplos. ¿Qué otro puede ser un homicidio accidental? En la casa de quién? En la casa, pues que no casen, que están cazando y se les va una bala perdida, ¿para qué andan cazando? Bueno, hay casa deportiva, pero bueno, pues, no sé, a lo mejor, ¿qué? Una negligencia médica, pero ahí ya podría ser un homicidio culposo. Ahorita vemos algunas cosas de esas. Pero bueno, no sé, a lo mejor, a ver. Podría ser un accidente, está alguien en una construcción y alguien pasa por ahí, se le cae un ladrillo y le da en la cabeza.
O sea, son accidentes, ¿no? Entonces, para ese caso, Dios establece aquí no hay pena de muerte. Había una pena, ¿sí? Porque ya no podía vivir. Es más, era por cierto tiempo, no era por toda la vida. Fíjese cómo lo dice Números 35:22. Mas si casualmente, pone otro ejemplo, lo empujó. Alguien estaban jugando y lo empujó y se pega en la cabeza y se desnuca, dice. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad, o sea, no fue adrede, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, o sea, fue un accidente, vean versículo 24, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes, y dice el versículo 25, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces, queda claro que no había pena de muerte, sí había una pena, porque ya no podía vivir ahí. Era una especie, pues, de cárcel, ciudad cárcel, ¿no? Allá los tenían protegidos, no podían entrar, pero no había pena de muerte porque no hubo una intención de matar. Entonces, primer caso hoy, pues, el primer caso es el homicidio, digamos, no intencional. No se castigaba con la pena de muerte, había una pena, pero no era la pena de muerte. El segundo caso que vamos a ver es cuando alguien mata a alguien en legítima defensa propia. ¿Qué puede ser legítima defensa propia? Un asalto, te defiendes y en la defensa, pues como eres bien fuerte y hieres al asaltante y muere. Eso se llama ¿cómo? Defensa propia. Y miren, ni siquiera vamos a abundar mucho porque les voy a leer un versículo muy claro de lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 22:2. Hablando, entró un ladrón a tu casa. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió, aquí, ¿qué dice? No será culpable de su muerte. Así de claro, así de sencillo. A diferencia del homicidio accidental, no, ese se me va a la casa de refugio, pues fue un accidente, pero sí te me vas. Aquí hay un malo que está robando una casa y en el forcejeo o en la defensa propia muere. La Biblia es clara, no eres culpable, no había pena. Aquí en México aplican esas leyes. Lo difícil a veces es comprobar la defensa propia, ¿no? Necesitamos jueces justos, pero es clara la Biblia. El que lo hirió no será culpable de su muerte. ¿Por qué? Porque lo hizo en legítima defensa propia. ¿Es claro ese segundo caso? Creo que no hay más que abundar. No hay más que abundar. Fue una legítima defensa propia. El tercer caso es, ¿qué pasa en la guerra? Los soldados matan personas. En la guerra mueren ciudadanos que ni siquiera están en la guerra. En la guerra pasan. ¿A cuántos les gustan las guerras? ¿Cuántos desean guerras? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie aquí que diga, a mí me gusta la guerra. ¿A alguien le gusta la guerra? ¿Saben que hay personas que parece que sí les gusta la guerra? No, me estoy refiriendo a que hay unos videojuegos, fíjense las barbaridades que inventan, pero los papás que los permiten, hay unos videojuegos de matanzas. Y donde es un soldado y hasta en tercera dimensión y mata y se ve la sangre y ta. Y los papás, es que para que se entretenga, se me hace que les gusta la guerra. ¿Qué pasa en esos casos? Miren, quiero reflexionar lo siguiente antes de decir que la Biblia es muy clara. Por supuesto que a nadie nos gustan las guerras, pero a veces las guerras son necesarias. Estoy hablando de guerras, digamos, podríamos llamarles guerras justas. En la Biblia dice la palabra de Dios que Jehová es varón ¿de qué? De guerra, porque pelea contra la maldad. Les voy a poner un versículo donde Dios, por ejemplo, instruye a un rey
a ir a la guerra, pero fíjense qué instrucción, es una instrucción de Dios a Saúl el rey. Primera de Samuel 15:3. Vean, este es Dios hablando y le pide al rey lo siguiente: ve pues y hiere a Amalec, pueblo pagano, idólatra en contra de Dios, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun quienes, los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y ahí es donde uno tiene que entender la palabra de Dios, y esto es lo que Dios enseña, y ahí es donde empiezan uno, no, yo en ese Dios no creo. Entonces, ¿en cuál crees? Si no es en el de la Biblia, ¿en cuál crees? ¿No? Hay gente que dice, no, en ese Dios, ¿cómo que mandó a matar niños? Y mandó a matar mujeres y aún a los de pecho y las vaquitas. ¿Cómo Dios mandó a matar? Y ahí empieza la gente que se cree más amorosa que Dios. Miren, Dios es soberano, ¿sí o no? ¿Quién creó a esas personas? Que por cierto era un pueblo idólatra, pagano, en contra de Dios, hechicero. Dios, que es soberano, tiene todo el derecho de quitarles la vida como Él quiera. Él los creó. Yo estoy seguro, yo me recuerdo en la muerte de Esteban en Hechos 7, lo están apedreando, y tuvo una visión del cielo, y mientras lo apedreaban él decía, perdónalos, no saben lo que hacen, palabras muy similares a las de Cristo. Yo me supongo, quiero pensarlo así por ese texto, que cuando morían esos niños verdaderamente inocentes, pues Dios podía haberles dado una gracia, pero Él es soberano de llevárselos como Él quiera. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él hace lo que quiere sin pedirle opinión a nadie. Pero eso sí, es sabio, santo y justo. Nada que uno diga, qué injusto. Él es soberano para quitar la maldad de esta tierra como Él quiera. Él es soberano total y absolutamente. Y le mandó al rey Saúl, vas y acabas con todo. Pero Saúl se creyó más amoroso que Dios. Sí, porque al rey de Amalec le perdonó la vida. Se quedó con lo mejor del ganado. ¿Y qué le dijo Dios? Vean 1 Samuel 15:10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, escuchen, y no ha cumplido mis palabras. Y ahí me habla de lo importante que Dios es para Dios, que cumplamos la palabra de Dios como Él nos la manda, no como se nos ocurra. Saúl dijo, no, pues yo perdono al rey de Amalec, este ganado, pues es más, lo vamos a usar para sacrificarlo a Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios se enojó, es más, de ahí ya desechó a Saúl como rey. Y de ahí preparó ¿a quién? A David. Dios es soberano, mis hermanos. Yo sé que alguien puede decir, es que no, que falta de amor, matar niños. Dios es soberano. Pongamos, Él es soberano de quitar la maldad de la tierra. Es más, ahorita les leo un texto de Apocalipsis. ¿Cómo va a acabar la humanidad? Va a ser el mismo Jesucristo montado en un caballo que va a venir y va a hacer guerra y va a terminar con toda la maldad que hay en esta tierra. Porque son guerras contra la maldad. No es matar por matar. Dios no es como aquellos que matan por matar, por odio, como Hitler. No tiene nada que ver. Él es soberano. Entonces, los soldados, el ejército que participa en una guerra, ¿son asesinos? Si realmente es una guerra justa y lo hacen en defensa del país por gobiernos que justamente declaran una guerra, ellos no están asesinando. Ellos están cumpliendo su misión de acatar una orden. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si naciones como Francia, Inglaterra, de las principales, y se le sumó Estados Unidos, no hubieran parado al asesino de Hitler? Ahí comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si no emprenden esa guerra, mis hermanos? De por sí ya había, ¿cuántos judíos mató? Más de 6 millones. Por cierto, el comandante de la organización
de estos países que fueron a la guerra contra Alemania, contra Hitler, era el comandante Eisenhower. Algunos autores dicen que era cristiano y fue el que comandó todo el ataque en el cual terminó finalmente, aparentemente, suicidándose Adolfo Hitler. Pero ¿qué hubiera pasado si no se unen a esa guerra? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, un cristiano debe apoyar una guerra justa, que hay pocas, por supuesto, pero debiera apoyar una guerra justa. Dios nos llamó a ser pacificadores, mas no pacifistas. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Han oído que se junta la gente, mucha gente que dice peace and love? Di no a la guerra y sí al amor, ¿no? Haz el amor y no la guerra. ¿Los han oído? Toda esa moda empezó en tiempos de, ¿cómo se llama tu grupo? Este grupo, ¿cómo se dice? Los Beatles. Ay, miren mi inglés muy. Bueno, este grupo, Cuarteto de Liverpool, este grupo de Liverpool, de Inglaterra, pues salieron con esa onda, no a la guerra, pero eran unos drogadictos marihuanos, había homosexualismo, o sea, eran pacifistas y no a la guerra. Miren, nadie queremos la guerra, nadie la quiere, pero si es necesaria un gobierno por defender a su país de la opresión, de un ataque enemigo, para eso están los ejércitos. Amén. Eso enseña la palabra de Dios. El cristiano en ese sentido no es pacifista, es pacificador, que es muy distinto. ¿Qué es ser pacificador? Mateo 5:9, que ya lo hemos estudiado, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es ser pacificador? Miren, el cristiano es el único que tiene el mensaje que puede llevar a una persona a encontrar la verdadera paz. Es decir, reconciliarse con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la verdadera paz, mis hermanos? Que una persona se reconcilie con Dios. Cuando una persona, y tú y yo somos pacificadores porque tenemos el mensaje del evangelio. Cuando una persona se reconcilia con Dios, ese día llegó la verdadera paz a su vida. Y aunque el mundo esté en guerra, él tiene una verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque se ha reconciliado con su Creador. En ese sentido el cristiano es pacificador. No andamos, no a la guerra, nada más así como locos. No, nosotros lo decimos, ven, reconcíliate con Dios. Tu problema se llama pecado. Tu pecado te va a llevar al infierno, pero si tú crees en Jesucristo, te tomas de su gracia, vas a tener la paz con Dios. Y ese día esa persona va a encontrar la verdadera paz. ¿Cuántos gozan de la verdadera paz esta mañana? Y aunque el mundo esté en guerra y se va a poner peor, porque eso dice la Biblia, y aunque no querramos guerra, la que se viene, mis hermanos, después de los 3 años, después de que viene el arrebato y vienen 3 años y medio de aparente paz, después la que se va a desatar, ¿cuántos van a estar ahí? No lo sé yo. Pero miren cómo va a acabar la humanidad. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿De quién está hablando? De aquel que hoy es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí ya no va a venir como Cordero, dice, y con justicia juzga, ¿y qué? Pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí viene su iglesia con él. Y dice la palabra de Dios, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso,
Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Ahí viene la destrucción total. Y dice, versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Creían que podrían derrotar, o creen que van a derrotar a Jesucristo, y vean lo que va a pasar. Y dice, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba al caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Con esta cruenta guerra, pero totalmente justa, Jesucristo vendrá a poner fin a la maldad, a Satanás y a todos aquellos que fueron engañados y le creyeron. Entonces, nadie queremos la guerra, nadie queremos que haya una guerra, pero bien dice Eclesiastés 3:8, fíjense lo que dice: tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué nos toca a nosotros como cristianos? Orar por nuestras autoridades. En todo momento orar por ellos. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Versículo 2, por los reyes. Hermano, también por Peña Nieto. Pues claro, nosotros nos toca orar, Dios es el que lo va a juzgar. Señor, tú dale ahí sabiduría, pero dice aquí, oren por los reyes. Y miren que en tiempos de Timoteo, pues díganme, estaba el Imperio Romano. No me digan que era un gobierno justo. Y dice, oren por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces yo les comentaba hace 8 días, David era un varón de guerra también. Y guerreó. ¿Quién fue su primer víctima de David? Goliat. Y él dijo, en el nombre de Jehová, y ¡fum!, y lo mató. Y el pueblo dice, 1 Samuel 18:7, que cantaban y danzaban. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Dios lo amonestó por esta matanza? Dios le dijo, qué mal David, asesino. No. Pero ¿qué pasó cuando sí, de manera premeditada, asesinó intelectualmente al esposo de Betsabé, a Urías? Ahí sí Dios le llamó severamente la atención, y las consecuencias de su adulterio y su asesinato le siguieron toda la vida en esta tierra, a pesar de que Dios lo perdonó, porque las consecuencias del pecado quedan. Dios nos perdona, nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan 1:9, pero hay consecuencias muchas veces de nuestros pecados que quedan. Entonces, queda claro, no es asesinato cuando alguien en la guerra tiene que tomar este tipo de acciones. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios para saber por qué Dios actúa así. No, es que si leyéramos, por ejemplo, a Elías, Dios lo mandó a matar a 450 falsos profetas. Primera de Reyes 18:40, miren lo que dice. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y allí, ¿qué hizo Elías? Los degolló. Digo, esto ya no está vigente, mis hermanos. Para que no ande queriendo uno ahí con los... No. A nosotros nos toca denunciarlos con toda claridad.
Dios les va a pedir cuentas, pero nos toca denunciarlos. Pero vean la gravedad de que una persona, de que un profeta, un predicador, desvíe a la gente de la verdadera adoración a Dios. No es cosa menor. Que ya no haya pena de muerte para ellos no quiere decir que van a permanecer impunes. Entonces, queda claro 3 casos que hemos visto de matar. Número 1, y no son asesinato, matar accidentalmente. Número 2, matar en defensa propia. Y número 3, matar en la guerra. Pero a nosotros como personas, ¿qué se nos manda? Romanos 12:17. A ti y a mí, ¿qué se nos manda? No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Y luego dice el 18, no, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, ¿qué dice? Estén en paz con todos. Si depende de ti, tú trata de estar en paz con todos. Versículo 19, no te vengues a ti mismo, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, pues dale de comer. Invítalo unos chilaquilitos al final. Dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora les voy a hablar de una cuarta forma de matar físicamente que sí es considerada un autoasesinato. Y me refiero, ya hablamos algo, al suicidio. Totalmente a la luz de la palabra de Dios, es una violación al Éxodo 20:13, no matarás. Atentar contra la propia persona es un atentado físico y viola el mandato de Dios, no matarás. Miren, para explicarlo muy sencillo, ya algo les dije anteriormente, pero en la Biblia hay 5 casos de suicidio, 5. ¿Lo sabían? 5 casos. Ninguno de ellos fue un justo delante de Dios, ninguno. El más conocido, ¿quién fue? Judas. Vamos a leer de Judas. Porque Judas cometió una alta traición contra Jesucristo, entregándole en el huerto de Getsemaní a sus enemigos. Entonces Judas cometió una alta traición y dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, ya cuando vio lo que pasó por todo lo que hizo, devolvió, ¿qué dice? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué pasó? Se ahorcó, se suicidó. Pero dice el versículo 3 que se arrepintió. Entonces, ¿se arrepintió o no se arrepintió? La palabra arrepintió ahí es metamelomai, que significa literalmente lamentarse, preocuparse después de haber hecho lo malo. Pero no habla de un arrepentimiento genuino. Miren, se lo traduzco en términos muy cotidianos. Le remordió la conciencia. Porque si se hubiera arrepentido, ¿saben qué hubiera pasado? Hubiera sabido y conocido el perdón de Dios y no se hubiera quitado la vida. Si se hubiera arrepentido, hubiera sabido que Dios lo perdona, que Dios lo hace una nueva criatura, que se restablece su comunión con Él y no había necesidad de haberse quitado la vida. Judas no se arrepintió, ahí utiliza la palabra metamelomai, porque para arrepentimiento la palabra es metanoia. Y es cuando realmente te arrepientes, das vuelta a tu pecado, reconoces que ofendiste a Dios y Dios te perdona. Y ya no eres culpable. Y cuando alguien recibe el perdón de Dios no puede decir, pero estoy mal, es que entonces mi pecado. No, si ya te arrepentiste, ya te perdonó. Él mismo dice que nuestros pecados los arroja al fondo del mar. Entonces, ¿qué pasó con Judas? Pues no tuvo más que un remordimiento. Por eso, dice el versículo 5, pues fue y se ahorcó. Supo que lo que hizo estuvo mal y dice, no, maté a un inocente prácticamente, llegó a pensar él, pero fue
y se quitó la vida. Porque hubo otro personaje que cometió la misma falta, quizás no con las mismas consecuencias, pero cometió la misma falta que Judas. ¿Quién fue? Pedro. Traicionó también a Cristo. ¿Se acuerdan? Cristo le dijo, a ver, tú me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces. No, yo jamás, tú me vas a negar. Quiero decirles cuál fue el primer mensaje de Pedro. Comienza la iglesia, fíjense, comienza la iglesia, Cristo ya ha resucitado. El primer sermón, digamos, una vez iniciada la era de la iglesia de Cristo, ¿quién lo dio? Pedro. ¿Cuál fue? Hechos 3:19. Vamos a leerlo, dice, así que viene lo mejor, Dios te quiere prosperar y te quiere hacer rico. No, esta es la versión, la nueva versión enlace. Pero la verdad que vean cómo empezó el mensaje. ¿Y quién lo da? Esto es, Dios tenía ahí un propósito muy grande. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. La palabra anapsuxis significa tiempos de ser reconfortados, de sentirse aliviado, significa de recuperar el aliento. Y miren que Pedro sabía que era eso. Pedro sabía que era eso porque él cometió alta traición y él comienza este mensaje. Si hay alguien que se sentía aliviado, reconfortado, porque se arrepintió y sus pecados fueron borrados, pues es Pedro. Él estaba aliviado. Mis hermanos, ¿cuántos aquí, no me contesten a mí, pero cuántos aquí tienen borrados sus pecados? Entonces ha venido a tu vida el verdadero refrigerio. Un tiempo donde tú te sientes en completa paz, donde tú puedes, como el salmista en Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque ya tus pecados fueron perdonados, ya te reconciliaste con el único que necesitaba reconciliarte antes de cualquier otra persona, te reconciliaste con Dios, tienes la paz con Dios, se siente un alivio, una ligereza, porque ya fui perdonado, ya la condenación que yo merecía, ya la pagó Cristo y ahora lo único que me espera es que Cristo venga ya por su iglesia. Ese es el verdadero refrigerio, cuando alguien es perdonado por Dios. Y Pedro lo vivió en su vida. Y Judas no, porque él no se arrepintió, él le remordió la conciencia, fue y se suicidó. Vean la diferencia. Si Pedro hubiera actuado igual que Judas, igual se quita la vida o igual se va a parar de sufrir. Porque a lo mejor estaba sufriendo mucho y entregué, sí o no, pero realmente lo que hace Pedro, fíjense lo que dice Mateo 14:7-2. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces me negarás. Y dice, y pensando en esto, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué dice? Lloraba. Y en Mateo 26:75 nos aclara cómo era ese lloro. Dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta expresión habla de un dolor profundo de saber que hice algo malo. Este llorar amargamente en Pedro habla de un genuino arrepentimiento, porque el cristiano, cuando ofende a Dios, tiene un dolor profundo porque ha ofendido a Dios. El cristiano odia, aborrece, rechaza el pecado, y cuando caes en pecado hay un dolor en tu corazón. Así como antes amabas el pecado, ahora rechazas el pecado, y cuando pecamos, el cristiano se entristece: Señor, te ofendí, perdóname. Y ahora sabemos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay un dolor, a lo mejor no lloras literalmente con lágrimas, pero hay un dolor profundo: Señor, te ofendí, que es lo que vemos en la vida de Pedro. Ambos cometieron alta traición a Jesús, pero uno fue reconfortado. ¿Se acuerdan? Hay una escena en Juan 21:15-19, ahí lean la casa, donde ya Cristo resucitado se presenta con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Y le dice: Pedro, tú lo sabes todo. Y luego se ve el corazón de un Cristo que lo había perdonado, porque le dice: apacienta mis ovejas. O sea, le encarga alimentar con la palabra de Dios a sus ovejas.
Se había restituido su comunión con el que lo había traicionado, porque Dios lo había perdonado. En cambio, Judas, ¿qué hizo Judas? Se ahorcó. Es uno de los suicidas más conocidos en la Biblia. Pero hay otros suicidas, para que vean qué tipo de personajes se suicidan. El segundo y tercer caso de suicidas es Saúl y su escudero. ¿Y quién era Saúl? Pues un hombre desechado por Dios. Fíjense, 1 Samuel 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca, ya venían detrás de él, ya no había salida. Miren, el suicidio es un acto de cobardía, no de valentía. Y dice que ya cuando estaban ahí, pues ya no había para dónde decir, saca tu espada y traspásame con ella. Le dijo Saúl a su escudero, mátame. Y entonces dice, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen. O sea, más que un acto de valor, fue un acto de cobardía. Y dice, y me escarnezcan, mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Pero vean el versículo 5, pues el escudero pues tampoco le quedó de otra. Dice, y viendo su escudero Saúl muerto, o sea, si ya se murió el rey, ¿qué hago yo? Y ahí vienen estos contra mí. Dice, él también se echó sobre su espada y murió con él. Vean qué tipo de personajes se suicidan en la Biblia. No van a ver un justo delante de Dios quitándose la vida. Otro caso, el cuarto caso es Ahitofel. Ahitofel, de ahí podríamos hacer una predicación, porque fíjense que era un consejero de David. Que David, miren, lo que Ahitofel le decía, David para él era casi palabra de Dios lo que le decía a Ahitofel. Pero por otro lado, Ahitofel iba y también aconsejaba, ¿a quién creen? A Absalón, que era hijo de David, pero en ese momento era su enemigo, o sea, andaba en los dos partidos. Iba y le decía a David, no, mira, haz esto, y Dios me dice. Iba con Absalón y mira, y andaba para los dos lados. Fíjense lo que dice 2 Samuel 16:23. David lo consideraba, David le faltó mucho discernimiento ahí, porque miren lo que dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con ¿quién? Con Absalón. Necesitamos ser sabios de quién recibimos el consejo, hermanos. Y si alguien nos da consejo, hay que ver que esté sustentado en la palabra. Lo que dice, hermano, ¿quién nos puede dar un consejo? Cualquier persona que realmente se fundamente en la palabra te puede dar un consejo. No tienes que ir y pedirle consejo al mundo. Y entonces ahí David le falló. Ya después le informaron, oye, fíjate que Ahitofel pues anda contigo, pero también con tu enemigo. En ese momento su enemigo Absalón. Y dice de Samuel 15:31. Ahí es cuando David se dio cuenta. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces ya que David se da cuenta, dijo, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y ya que se dan cuenta, pues van contra Ahitofel. ¿Y qué pasó cuando fueron contra Ahitofel? 2 Samuel 17:23. Pero Ahitofel, viendo que no había seguido su consejo, enalbardó su asno. O sea, ¿se imaginan la que le esperaba a Ahitofel? Lo descubrieron, dice, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner todo en su casa en orden, por lo menos era ordenado el hombre, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Otra fichita que se suicidó. Otro quinto suicida es Zimri, un rey en Israel. Y el mismo texto nos da la respuesta de por qué se mató. Primera de Reyes 16:8. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Pero vean por qué se mató, lo explica el siguiente versículo. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. En lugar de arrepentirse, se quitó la vida. Si se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado, pero se quitó la vida. Pero leí un autor que muy equivocadamente dice que hay un sexto suicida. Y no lo es. Se llamó Sansón. Porque ¿se acuerdan que Sansón le sacaron los ojos?
ya cuando lo atraparon, Sansón, que era un juez de Israel, gobernaba en Israel, lo agarran los filisteos, se burlaron de él, perdió su fuerza porque Dios lo había abandonado por su pecado, y ya que lo tenían así, y se acuerdan que agarró 2 columnas y murieron todos junto con él, pero en realidad Sansón estaba en medio de una guerra. Y fíjense, vamos a leer el texto para que vean cómo es muy distinto. Dice Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová, aquí ya se había reconciliado con Dios, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Era la manera de salvar a su pueblo y vengar la maldad de los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y escuchen, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. En ese acto acabó con más enemigos que en toda su vida. Ahí tomó una decisión valiente. Estuvo dispuesto a morir para salvar a su pueblo de los filisteos. Entonces, propiamente no es un suicidio porque es en medio de una guerra. Es muy distinto. Entonces, queda claro pues que a la luz de la Biblia nadie puede ni quitarse la vida ni dañar su cuerpo, menos un cristiano. Aún dañar nuestro cuerpo, porque dice 1 Corintios 6:19 con toda claridad: ¿o ignoráis que el cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Tenemos derecho sobre nuestro cuerpo? No, porque dice que no es nuestro. No tenemos ningún derecho de lastimarlo, de hacer algo que nos dañe. Por eso yo les decía, el que fuma, el que toma drogas, ¿qué está dañando? Su cuerpo. Es que es mi cuerpo, hago lo que quiero. No, aquí dice que no sois vuestros, no somos dueños de nuestro cuerpo, no tenemos derecho a maltratar nuestro cuerpo. Y ahí podíamos abundar más, por ejemplo, los que se tatúan y se hacen figuritas y que están lastimando el cuerpo. Eso, a la luz de la Biblia, mis hermanos, están dañando su cuerpo. El cristiano de a de veras, al contrario, dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. ¿En dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. No somos dueños de nuestro propio cuerpo, no podemos maltratarlo. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, el suicidio viola Éxodo 20:13, no matarás. Otro, no me acuerdo si es una cuarta o quinta forma de matar físicamente, es el aborto. Las mujeres hoy dicen: es que es el derecho de la mujer a abortar. Para empezar, la mujer no tiene derecho de su cuerpo, menos por un segundo cuerpo dentro de su cuerpo. Hace 8 días yo les leí un texto, el Salmo 139, porque desde la concepción hay vida, hay un ser humano a la luz de la Biblia. Y este salmo dice el salmista: tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Habla, desde que estaba yo en el vientre de mi madre, ya era yo, porque tú me hiciste ahí. Dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. A la luz de la Biblia ya hay una persona en el vientre. Ya hay una persona que Dios ha formado, que Dios conoce, como le dijo Dios a Jeremías, en Jeremías 1:5 le dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí. O sea que en el momento que está en el vientre ya es una persona que Dios conoce, que Dios ya tiene un plan, un propósito, a la que Dios llama por su nombre. Quien le quita la vida a una persona en su vientre es un asesino.
Abortar es, a la luz de la Biblia, asesinato. Y déjenme darles un ejemplo bíblico, con eso quiero terminar sobre el aborto, que deja muy en claro la importancia de la vida en el vientre, porque es un ser humano, de tal manera que quien se la quita es digno de la pena de muerte. Es un ejemplo bien interesante en la Biblia. Miren, no es un caso donde una mujer va a una clínica a abortar, no había esas clínicas allá. Tampoco es una madre que quiso abortar, pero quiero que vean este texto, que a mí me dio mucha luz sobre el aborto, porque pues yo les había leído el 139, el Salmo, pero vean este texto, cómo Dios pide pena de muerte para quien dañe de muerte a un ser en el vientre de su madre. Éxodo 21, 22. Y ahí déjamelo, no le avances al 23. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusieren marido de la mujer y juzgaren los jueces. Déjenme explicar este versículo, porque en el hebreo es mucho más claro. Están dos cuates peleándose. No sé, a lo mejor se le cruzó la ruta y el otro le dijo, no, y fíjate, no sé qué. Porque el otro día vi a un cuate que iba a una iglesia cristiana ahí así, dándose de trompadas. Cristianos que se mientan la mamá, que se le atravesó el rutero. ¿Qué es eso, no? O sea, a la luz de la Biblia dices tú, ¿qué onda? Pero bueno, aquí están dos personas peleando y hay un tercero que es una mujer embarazada. Y en el pleito, imagínense, de repente se le va un golpe y le da a la mujer. Y dice el texto, si ésta abortare pero sin haber muerte. Si alguno tiene la Nueva Traducción Viviente, la traducción es mejor, porque aquí la palabra abortar significa que ese golpe o ese daño provoca que el hijo nazca antes de tiempo. Ahí no habla de abortar en el sentido de que murió el bebé. Ahí esa palabra, ¿alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? Que me busque Éxodo 21, 22. ¿Alguien la tiene? Éxodo, ahí. ¿Me puedes leer en la Nueva Traducción Viviente, que ya es más correcta en ese texto? Éxodo 21, 22. Nada más para dejar claro esto. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija. Ok, hasta ahí. ¿Vieron? Si da a luz antes de tiempo. Ahí la traducción en la Nueva Traducción para abortar es que el daño, ya ven que luego con un susto, un golpe, hay mujeres que pues sale el bebé antes de tiempo. Y ahí dice, pues el marido se pone de acuerdo con los jueces, a ver, pues no hubo muerte, no hubo nada, pues a ver, qué pena, y se ponían de acuerdo. Pero vean el versículo 23, qué clara es la palabra de Dios. Mas si hubiere muerte de cualquiera de las partes, la mamá o el bebé en el vientre. Ahí dice, si abortare y no hubiere muerte, ya vean la diferencia. Y aquí dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Qué significa? Si en ese pleito dañaron, golpearon a la mujer y hay muerte, sea de la mujer o del bebé, ¿qué tenía que pagar esa persona? Vida por vida, pena de muerte. Dios le da el mismo valor a una creación en el vientre de su madre a una persona que ya ha nacido. A la luz de la Biblia, el aborto es un asesinato. Y dejé para el último, quiero que se pongan de pie tantito, denme 5 minutos más, 10 minutos más para el último concepto de muerte física. Pónganse de pie para que no se me duerman, porque quiero hablar de la eutanasia. ¿Todos saben qué es la eutanasia? Todos. La palabra eutanasia viene de dos vocablos. Eu, que significa bueno, y thanatos, que significa matar o morir. Y se puede traducir literal como buena muerte. Pero les voy a leer el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y dice, acto o intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Muerte sin sufrimiento físico. Tomen asiento. A ver, vamos a entrarle al tema. Miren, a veces como pastor tiene uno la cuestión de decir, pues esto mejor ni lo menciono.
Al fin que ni sabían lo que iba a predicar, pero el pastor tiene la obligación de entrarle a todos los temas. Y voy a, con la ayuda de la palabra de Dios, a dar respuesta a la eutanasia. ¿Qué dice la palabra de Dios? El tema es muy amplio, hasta podríamos sacar 2, 3 predicaciones de la eutanasia, porque hay, ahora en la clasificación legal, en muchos países clasifican a la eutanasia hasta de 12 formas distintas. Pero yo les voy a resumir las formas más claras de eutanasia y que claramente a la luz de la Biblia pueden ser un suicidio o un homicidio o ambos. Se da el asunto que hay una persona enferma y se decide por medios externos quitarle la vida para que no sufra más. Esa es la famosa eutanasia. Está muy grave, quizá consciente o inconsciente, y la familia o el enfermo dice, pues ya pónganme una inyección, ya hasta aquí se acabó mi vida. Eso es lo que se llama la eutanasia activa o directa. Ya está aprobada en países de Europa como Holanda y Bélgica. A la luz de la Biblia eso es asesinato si lo hace el mismo paciente, puede ser homicidio si participa un tercero, o puede ser ambos, porque el paciente dice, pues ya, éntrale con una inyección, y el otro, el que participa, a la luz de la Biblia, viola la palabra de Dios, viola Éxodo 20:13. Quizá no viola la ley de su país, pero la ley de Dios está por encima de la ley de un país. Amén. Entonces, está el enfermo terminal. Cáncer es lo más común, o a lo mejor una especie, no sé, cuadrapléjico, personas que ya no pueden moverse, sufren y de repente le dicen, bueno, pues mira, hay una inyección, te la ponemos, tú vas a morir bien. Por eso en algunos países le llaman muerte misericordiosa, muerte justa, muerte buena. En otro lugar vi que le llamaban, ¿cómo le llamaban? No sé si aquí lo anoté, la muerte digna, la muerte asistida. Entonces le dicen, mira, hay esta inyección, te la inyectamos, ya no vas a sufrir. Nadie, mis hermanos, tiene derecho ni a quitarse la vida, ni a quitársela a otra persona. Insisto, en estos países ya está autorizado, pero nadie a la luz de la Biblia. Uno entiende que de pronto una persona puede estar en un dolor. Lo más cercano fue una tía abuela, yo no entré personalmente, pero mi mamá sí, los dolores impresionantes, ya no quieren vivir. Una persona que conoce a Dios clama y Dios sabe lo que permite y Dios tiene un propósito, pero nadie tiene derecho a quitarse la vida. Todos vamos a morir, eso nos queda claro, ¿sí? Dice el Salmo 89:48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Pues nadie, ¿no? Bueno, sí puede haber algunos de nosotros, si nos toca el arrebatamiento, que dice la palabra de Dios, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. ¿Cuántos quieren que ese tiempo venga ya? Pero en general, el ser humano va a morir. Dice, ¿qué hombre vivirá y no habrá muerte? Dice Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero vean lo que dice Job en el capítulo 30, versículo 23. Y esta expresión en el hebreo es muy interesante. Dice, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. ¿Quién es el que determina la muerte? En pocas palabras está diciendo, yo sé que tú sabes cuándo voy a morir y tú eres el que dices. ¿Quién es el único que determina cuándo va a morir una persona? Lo leíamos al principio, Jehová mata, Jehová da vida. Y aquí Job entendió, Señor, yo sé que tú eres el que me conduces a la muerte. Y estamos hablando de un Job enfermo, de un Job que había perdido sus hijos, de un Job que había perdido sus ganados, de un Job que estaba en la ruina económica y de salud, porque Dios así lo permitió. Y ahí le dice, pues yo sé que me conduces a la muerte. Ahora, no siempre pensó así Job. En el momento más agudo de su dolor, en Job 3:11 dice, fíjense lo que dice Job, ¿por qué no morí yo en la matriz? O expiré antes del salir del vientre. Era tal su dolor que dice, no, ¿por qué no morí? Pero no dice Job, a ver, ayúdenme a morir. Es que estoy sufriendo mucho. ¿Qué tuvo Job?
un diálogo con Dios. Bueno, la mujer lo vio, fíjense, ¿se acuerdan? La mujer, la esposa, en un momento dado, la reacción fue casi, pues ya quítate la vida, Job, y maldice a Dios. Fíjense, lo dice ahí, Job 2:9. Entonces, era tal la situación, acuérdense que Job estaba en una condición de dolor física tan tremenda que cuando sus amigos fueron a verlo, estuvieron frente a él callados durante varios días. De ver la escena de dolor deformado por esa sarna y el dolor tan tremendo, y dice que la mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero vean qué diferente el Job de Job 30:23. Reconociendo la soberanía de Dios. En medio de su dolor le dice, yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Job no dice, pues me voy a quitar la vida porque ya no aguanto. Y Eclesiastés 8:8 es muy claro cuando dice lo siguiente, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Yo me quiero morir en sábado. Ahora que murió Fidel Castro, un dictador, decían hasta porque creo que murió en un aniversario de no sé qué, la verdad no me enteré mucho, pero qué hombre tan correcto que hasta murió en una fecha especial. Muchos que le saben dicen que murió antes, pero quisieron hacer parecer que murió ese día para que coincidiera con el aniversario, perdonen que no me recuerde, pero con el aniversario no sé qué evento importante allá en Cuba. Pero dice que nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Entonces, el enfermo o quien participa con un enfermo, es decir, pues una inyeccioncita para que se nos muere ya, a la luz de la Biblia es suicidio si lo hace él solo, u homicidio cuando participa alguien más, u las dos cosas, porque el que se quita la vida, el que le dio la inyección, porque hay lugares donde dicen, bueno, en Europa hay un país, ahorita no me acuerdo si era Bélgica, donde le entregan la jeringa al enfermo, órale, tú hazlo, para no meternos nosotros, y ya él si está consciente, pero si es un enfermo que no está consciente, que está vivo pero no consciente, vivo, y cuando digo vivo es que su corazón late por sí mismo, y entonces la familia dice, pues sí, pues ya, inyéctenlo. La familia no tiene derecho a decidir. A la luz de la Biblia, eso es asesinato. Pero ¿cómo estará la maldad del hombre? Que escuchen, en varios países de Europa ya hay iniciativas de ley para un tipo de eutanasia que le llaman, escuchen, eutanasia económica. Y les voy a leer la definición. Está dirigida a eliminar a las personas cuyas vidas ya son inútiles, exentas de valor vital y de costoso mantenimiento. ¿Qué quieren con esta ley? Todavía no se aprueba, hasta donde yo sé, en Europa. Pero de repente a lo mejor hay una persona de la calle que está hospitalizado, no llega a la familia, no nada, al gobierno les cuesta muchos miles de pesos mantenerlo con vida, entonces el gobierno puede decir, pues ya, inyéctenlo, ya es inútil, no hay quien lo reclame, nos cuesta mucho, ya una inyección y se acabó. ¿A dónde está llegando la maldad del ser humano? Pero aún esta ley le daría el derecho a familiares que dicen, pues ya mi abuelito ya está muy anciano, está vivo, pero ya nos cuesta mucho porque allá los seguros son altísimos y puede decidir la familia, no, pues ya, aquí en México los mandan al asilo. Ya está mal de por sí, ¿no? Allá en Europa quieren, en lugar de un asilo y gastar en asilos y gastar que le metan una inyección letal y se acabó, ya es inútil, ya está viejo. ¿Se imaginan? Eso no un acto de crueldad y un verdadero asesinato. Pero se está en algunos países de Europa considerando pues la eutanasia económica, que aunque no se ha autorizado, ya en algunos lugares la practican. Ya dicen, mira, ya está muy enfermo y nadie lo reclama, pues es como que no ve la cosa y métele una inyección. Así está la maldad. Bueno, hay un tipo de eutanasia que practicó Hitler y en algunos países de Medio Oriente la practican. Se llama la eutanasia eugenésica. Y fíjense lo que dice, se dirige al mejoramiento de la raza humana. Hitler, había un alemán que nació cojo, que nació deforme, que nació con una enfermedad. ¿Saben qué acción tomaban? Que lo maten porque queremos una raza aria, una raza perfecta. Eso también a la luz de la Biblia es asesinato.
Entonces, vean, son casos pues muy claros de asesinato. Luego hay otra que le llaman eutanasia indirecta, pero yo creo que en realidad no es un asesinato, porque de pronto hay una enfermedad, esto se está dando mucho hoy en día, y entonces le dicen al enfermo que no tiene cura, mira, tenemos este medicamento experimental, es probable que te pueda curar, pero es experimental, lo han estado probando en los laboratorios de Estados Unidos, y entonces consultan con la familia y con el enfermo, a ver, ¿quieres probar este medicamento? Te puede curar, pero también puede tener reacciones secundarias difíciles. Y hay gente que ha entrado a tratamientos experimentales y sanan. Y hay gente que ha entrado a tratamientos experimentales y se ponen peor y se agravan, y algunos le llaman a esto eutanasia indirecta. En realidad, pues son riesgos médicos. ¿Qué debería hacer un cristiano ahí? Orar, Señor, tú me quieres sanar, quieres que pruebe este tratamiento. Ahí el cristiano tendría que orar. Pero la eutanasia que provoca más polémica, y yo oro que Dios nos dé sabiduría aquí, es lo que llaman la eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva. Escuchen en qué consiste. Hay un enfermo. Voy a hablar del enfermo consciente primero e inconsciente. Hay un enfermo, le dice el médico, ya no tienes cura, ya no hay nada que hacer. Según mis cálculos, claro que el que tiene la última palabra es Dios, pero te dicen, tienes 6 meses de vida. Y de pronto el enfermo dice, pues ya no quiero someterme a esas quimioterapias tan difíciles, ya no quiero que me conecten tubos, he orado a Dios y ya no quiero seguir con el tratamiento, mi vida está en manos de Dios. Porque quienes han vivido los tratamientos de quimioterapias, de cómo salen después, de por sí están mal y luego les meten estos tratamientos y salen con las defensas bajas, vómito. Yo he estado cerca de eso, sé de lo que les hablo, no yo en mi persona, pero gente cercana a mí. Y entonces, ¿qué debe hacer un cristiano? Orar a Dios y pedir sabiduría. Yo les voy a contar un caso de una hermana cristiana de esta iglesia. Fuimos a verla, tenía cáncer, su estado se deterioró de una manera rapidísima, pero tú ibas a verla y tenía una paz, como dice Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento. Pero me dijo algo que iba a platicar con su familia, me dijo, mira hermano, he orado a Dios porque me traen estos tratamientos y me tumban, me siento mal por días y días. He orado y yo siento en mi corazón que Dios ya quiere que esté con él. Voy a hablar con mi familia, les voy a decir, ni quiero que me lleven al hospital y me conecten 1000 cosas. He orado a Dios, quiero vivir mis últimos días gozando de mi familia, consciente, y el día que Dios quiera que me lleve. Oró esta hermana, platicó con su familia, sus últimos días sí sufrió, mis hermanos. O sea, si yo les dije, ay, no sufrió, estaba, no, unas hermanas fueron a cantar con ella y ahí estaba alabando, pero se fue con una paz, mis hermanos. Entonces, no decidió su muerte, decidió no continuar un tratamiento muy invasivo que además no le aseguraba que iba a sanar. ¿Qué debe hacer el cristiano? Orar, mis hermanos, porque seguramente algún día nos vamos a enfrentar a algo así, nosotros o la familia, o algún familiar de nosotros. El cristiano tiene que orar. Señor, ¿qué hacer? Estoy en esta situación. Como Job, hablar, Señor, pues tú eres el que me conduce a la muerte, háblame, ¿qué hago? Porque hay gente que no quiere pasar sus últimos días en un hospital respirando artificialmente. Que es el segundo caso, cuando hay un enfermo inconsciente. Y entonces llega el médico y le dice, a ver, mira, tu familiar ya no le funciona el hígado, no le funcionan los riñones, el corazón ya no late por sí solo, sus pulmones están llenos de agua, tiene una falla cardíaca. Si está vivo es porque los aparatos estos que le conectaron hacen parecer que está vivo, pero no está vivo. Y entonces le dice, ¿qué? ¿Lo desconectamos o no? Esa propiamente, ahí el cristiano tiene que orar. En todo esto dice Santiago 1:5 que le pidamos sabiduría a Dios y Él nos la da ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Entonces, porque finalmente a lo mejor la persona ya está muerta. En tiempos bíblicos pues no había estos aparatos, no había... Hay casos donde la persona está muerta y lo pueden tener vivo, aparentemente parecer vivo por semanas y meses. ¿Qué hacer como cristianos, mis hermanos? Orar, orar.
A ver, Señor, mi familiar está, el médico dice que ya está muerto. O sea, prácticamente lo que le da vida es ese respirador artificial, es todo lo que le están poniendo. Orar para tomar una decisión de desconectar o no, que literalmente puede no significar matarlo, sino simplemente quitarle todo aquello que artificialmente lo hace parecer vivo. Nos vamos a enfrentar a muchas cosas así, probablemente algunos de nosotros nos enfrentaremos a cosas así. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios en esos casos. Ahí no es una inyección para que muera, ahí no es decir, a ver, pues tú inyéctate o yo te inyecto, ahí no es el gobierno que dice, pues de tal enfermedad de una vez que les den una inyección. Aquí es una persona que muy probablemente por los informes médicos ya está muerta. Y tomar esa decisión de desconectar. Yo lo viví con un hermano, nos dijeron tiene muerte cerebral, ya no hay vida, humanamente nos aferramos y oramos varios días, 3, 4 días que estuvo vivo, pero ya nos habían dicho, oramos por un milagro, por supuesto, oramos por un milagro, pero Dios es soberano. Y cuando lo subieron a piso, pues en realidad ya para no ocupar el área que le llaman ellos de choque o de terapia de choque, pues ya nos subieron a piso. Y mi hermano que le tocó estar con él dice, yo supe en ese momento que ya estaba con el Señor. Algo me dijo, le dijo a los médicos y dijeron, pues ya desconéctenlo. Algo en su espíritu, yo supe que ya el Señor se lo había llevado. Es la diferencia que tiene un cristiano puede hablar con Dios, orar, Señor, ¿qué hacer en este caso? Pero el resto de las eutanasias, la activa, donde te inyectas, donde decide el gobierno, esas a la luz de la Biblia son asesinato. ¿Es claro? Y en estos otros casos, pues orar que Dios nos dé sabiduría. Yo quiero terminar con esto porque muy probablemente alguien que nos escuche ya cometió asesinato. Muy probablemente alguien que nos escuche ya cometió aborto y diga, ¿y ahora qué? Yo puedo decir lo siguiente, acércate a la gracia de Dios. Porque en la cruz del Calvario Él llevó todos nuestros pecados. Si esa persona, si eres tú quien asesinó, abortaste, pero vienes arrepentida a los pies de Cristo, Él te puede perdonar. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Su gracia, su sangre preciosa alcanza a perdonarte. Eso nos recuerda a los 2 ladrones junto a la cruz allá en Lucas 23. Ambos criminales, pero uno creyó en Jesús y él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, por eso dejo muy en claro, porque quizás alguien diga, yo ya violé el mandamiento, no matarás, ¿qué hago? Ya no tengo perdón. Si te acercas a la gracia de Dios, quiero decirte que Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Y si vienes arrepentido y si vienes arrepentida, Él te puede perdonar. Amén. Vamos a despedirnos y continuamos en 8 días. Nada más quiero hacer una observación. Ya sé que ya me alargué hoy. No siempre nos alargamos tanto, pero me preguntaron y siempre me preguntan en estas fechas, hermano, ahora que es Navidad, ¿nos va a dar una prédica navideña? Y miren, si navideña es predicar el Evangelio, sí vamos a seguir predicando el Evangelio. Y miren que he predicado temas específicos, ahí los pueden consultar en la página, el cristiano puede celebrar la Navidad o no, ahí están en la página. Pero lo que vamos a hablar en 8 días, yo creo que no hay mejor mensaje en el sentido de lo siguiente. Vamos a ver Éxodo 20:13, no matarás, pero ya no físicamente. Porque quizá que alguien diga, pues yo ni me he suicidado, aquí estoy, ni he matado a nadie, ni he cometido eutanasia, ni nada de eso, o sea, yo no he matado. Pero vamos a abarcar ahora sí a partir del próximo domingo las formas de matar no físicamente que la Biblia condena y van desde dañar, insultar, lastimar a otro ser humano. ¿Qué mejor manera de terminar el año? De entender a la luz de las Biblias estas verdades y caminar con el firme deseo de que en lugar de lastimar y dañar a las personas, hagamos lo que dice Hebreos 13:16, que dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, en ese sentido, si Navidad es Cristo, pues claro que van a ser mensajes
que van a hablar del Evangelio de Jesucristo. Vamos a despedirnos orando a Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias porque pues tenemos tu palabra, Señor. Hay tantas cosas de esta vida que necesitamos entender a la luz de tu palabra. Yo te pido que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, tantas cosas del día a día, como las que hemos hablado hoy, de los homicidios, del suicidio, de las guerras, del aborto, de la eutanasia, pues que eventualmente nos enfrentaremos, y qué mejor que hacerlo con la dirección de tu palabra, porque es tu pensamiento, porque tu pensamiento es más alto que el nuestro. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra nos dé sabiduría para cada situación y que tengamos la clara intención y el firme deseo de hacer lo que dice tu palabra y no lo que nosotros pensamos. Pero también quiero orar, Señor, en esta hora, porque si hay alguna persona aquí o que nos escuche, que quizás ya cometió alguna de estas faltas, quizás es homicida, asesino, quizás es una persona que ha abortado a un bebé, que ha asesinado a un bebé en su vientre, o un médico que participó en ello. Quizás es una persona que está pensando en quitarse la vida o quitarle la vida a un familiar que está enfermo, que se conoce como la eutanasia. Yo oro que esa persona se dé cuenta de su pecado y se tome de tu gracia, Señor, porque gracias a la cruz del Calvario, al derramamiento de la sangre de Jesucristo, tú puedes perdonar ese pecado. Que esa persona sea tocada por tu Santo Espíritu y le convenza de su pecado y venga de rodillas delante de ti, y así como Pedro encuentre el perdón de sus pecados y entre al verdadero refrigerio de tu perdón. Pónganse de pie, mis hermanos. Bendito Padre, te damos gracias. En esta mañana yo he expuesto tu palabra, pero nadie mejor que tu Santo Espíritu para revelarnos y explicarnos. Yo te pido que las verdades que hemos visto, que han emanado de tu palabra, pues seas tú el que nos des el entendimiento, y en cualquier momento que nos enfrentemos a una circunstancia de estas, sepamos por tu palabra lo que tenemos que hacer. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.